La península ibérica, llamada por Roma Hispania, era una tierra diversa, poblada de ciudades, campos y rutas comerciales que conectaban todo el Mediterráneo. En esas ciudades, desde época romana, ya existían comunidades judías, entre ellos comerciantes y artesanos, además de aquellos médicos que habían echado raíces, y por si fuera poco, también estaban aquellos que levantaron sinagogas. Te cuento que cuando el Imperio Romano se desmoronó en Occidente, no desaparecieron estas comunidades, por el contrario, resistieron la incertidumbre de un mundo de transformación y fueron testigos de la llegada de un nuevo poder, en este caso, los visigodos. ¿Quiénes eran los visigodos? Bueno, te cuento rápidamente que los visigodos eran un pueblo de origen germánico que habían recorrido Europa en busca de asentamientos, fueron los primeros aliados de Roma, después enemigos, y terminaron fundando un reino en la Galia con capital en Toulouse. Pero hay algo curioso, que tras la derrota con los francos en Bouillé en el año 507, se trasladan a Hispania. Desde Toledo, su nueva capital, construyeron un reino que duraría hasta el año 711. Al principio eran arrianos, es decir, cristianos de una fe distinta a la católica dominante entre los hispano-romanos. Este desajuste mantenía el reino dividido hasta que en el año 589 el rey Recaredo abrazó el catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo. Desde entonces, religión y política quedaron unidas y la uniformidad religiosa se convirtió en la meta de los monarcas. Y en este contexto vivían los judíos en Hispania. Estaban presentes en ciudades como Mérida, Tarragona, Elche y Toledo. Sus comunidades, llamadas aljamas, tenían sinagogas, autoridades internas y cementerios. La vida cotidiana giraba en torno a la fe, el Shabbat, las festividades y la transmisión de la Torá. Los judíos eran parte activa de la economía, se dedicaban al comercio de larga distancia, conectando Hispania con el Mediterráneo. Otros eran artesanos, curtidores, orfebres, algunos ejercían la medicina o trabajaban en la administración fiscal. Eran, al mismo tiempo, fieles a su tradición y parte indispensable de la sociedad urbana. Durante los primeros años visigodos, los judíos vivían con relativa libertad. La corona regulaba su presencia, esto quiere decir que limitaba algunos de sus derechos, pero no los eliminaba. Ya luego, con la conversión de Recaredo y la creciente influencia que hubo por parte de la iglesia, la situación cambió drásticamente para las comunidades judías, porque ahora la diferencia religiosa se convierte en un problema político. Para un reino que buscaba la uniformidad, la presencia judía se convertía en amenaza. En los concilios de Toledo se dictaron medidas cada vez más restrictivas. Hubo prohibición de matrimonios mixtos, obligaron a bautizar a los hijos de los judíos, además de expulsarlos de cargos públicos. Bajo el rey Sisebuto, a comienzos del siglo VII, llegaron las conversiones forzadas. Muchos judíos huyeron, otros aceptaron en apariencia y algunos practicaron en secreto su fe. Así nació una tradición de criptojudaísmo que siglos más tarde se repetiría en la historia de España. Ya para el año 654 se promulgó el Gran Código Legal Visigodo, en el que se recogieron leyes contra los judíos que limitaban su libertad religiosa. El momento más dramático para los judíos, yo pudiera decir que llegó en el año 694 con el 17º Concilio de Toledo. Para ese entonces, el rey Egica acusa a los judíos de conspirar con los correligionarios de África del Norte. Y esto que destapó, bueno, que confiscaran los bienes de los judíos, reducción a la esclavitud para ellos, además de separar a los hijos para ser criados como cristianos, es decir, apartarlos de su fe. Estas leyes no solo buscaban reprimir, sino borrar la presencia judía de la vida pública en Hispania. Pero hay algo interesante y me gustaría acotar, porque pese a la dureza que les tocó vivir a los judíos en esa época bajo ese gobierno, cabe señalar de que ellos siguieron existiendo, pero no solamente continuaron existiendo, sino que aún así
continuaron practicando su fe, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas en la intimidad de sus hogares, es decir, aguantando en secreto, soportando en silencio. Y bueno, mis queridos amigos, te cuento que el final de este reino visigodo se dio lugar en el año 711, justamente cuando tropas musulmanas entran a la península ibérica. Cabe señalar que cuando las tropas musulmanas entran a la península ibérica, se derrumba rápidamente este reino visigodo. Me gustaría añadir un dato importante porque las crónicas posteriores van a acusar a los judíos de haber colaborado justamente con los invasores. Y es interesante también mencionar porque la historiografía moderna mira con muchísima cautela, observa con mucha cautela estas acusaciones, llegando a la conclusión de que esto fue más una especulación, una propaganda que la propia realidad. Y bueno, ya para ir culminando este episodio, me gustaría añadir algo más, y es que la Hispania visigoda fue un tiempo de transición de la herencia romana al mundo medieval, de la diversidad inicial a la uniformidad impuesta. Para los judíos tengo que decir que fue una época difícil, marcada por leyes de persecución, y bueno, ellos tuvieron que resistir fuertemente. Su historia en este periodo es la de un pueblo que frente al poder político y religioso defendió su identidad en silencio, además de que se mantuvieron firmes pese a las circunstancias que tuvieron que vivir. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les pareció este mini documental de cómo vivían los judíos en Hispania en la época visigoda? Bueno, si les gustó este mini documental, deje su like, deje su comentario, dime qué te pareció. Y bueno, dale seguir al canal si aún no sigues este canal para que luego YouTube te recomiende mis videos cada vez que yo suba, usted se entere de qué hablo por acá. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.